decirles buenas tardes nuevamente. Gracias por estar con nosotros en esta nueva charla que organizamos desde el Instituto de Estudios Judiciales junto con la Asociación Judicial Bonaerense y también con la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas. El tema que nos convoca hoy, la disertación que va a estar a cargo de María Paula Lozano, es acerca de los riesgos del trabajo desde la perspectiva del derecho social, problemas de la regulación y aportes del derecho colectivo. Y bueno, para presentar a María Paula y en representación de la AJB, ahora vamos a escuchar a Matías Ponce. Matías. Gracias, Camilo. Buenas tardes a todos, todas y todes. En nombre de la AJB, de la Asociación Judicial Bonaerense, les doy la bienvenida, agradeciendo también la posibilidad de que en el día de hoy y en las próximas semanas nos esté acompañando María Paula Lozano, el gran profesional, a quien en momentos más presentaré debidamente. Mencionar que esta actividad, que este curso, así como otras charlas que se han generado, se enmarca dentro de una política de formación y capacitación que se ha llevado adelante desde el sindicato, de la AJB, con alianzas estratégicas, como en este caso el Instituto de Estudios Judiciales, que nos da la plataforma, el ámbito de cooperación, y también la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas. Es una institución, claramente, como todos ustedes sabrán, que abocada a estos temas de una perspectiva muy interesante, ¿no? Que a veces desde otras instituciones nos falta. Entonces es muy interesante el trabajo que hacen día a día desde la militancia, de la investigación y de la academia. Mencionar brevemente que desde el sindicato consideramos la salud con una estrecha relación con el proceso de trabajo, en tanto espacio concreto de explotación. El trabajo enmarcado en un sistema económico y cultural como un sistema capitalista, ¿no? Debemos entender la salud de los trabajadores y las trabajadoras como una expresión concreta de esa explotación del sistema, ¿no? Y la lucha por la defensa de la salud obrera como un campo privilegiado de la lucha anticapitalista. Eso es la visión que tenemos desde el sindicato. Visión que se ha plasmado a partir también de hechos concretos como la creación del Centro de Investigación e Información. Aquí tenemos a Juliana Ortiz como y a partir también de la creación dentro del sindicato de la Comisión de Salud Laboral destinada justamente a evaluar, revisar, investigar desde la práctica, desde la teoría, cómo es el ámbito del trabajo judicial en toda la provincia de Buenos Aires. Este trabajo también ha tenido su reflejo en el marco de la Federación Judicial Argentina. Así que, sin mayor preámbulo, presentar a Paula. Paula Lozano es abogada laboralista, con especialización en Derecho Social y licenciada en Sociología, vicepresidenta de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas, miembro del Consejo de Redacción de la Causa Laboral, docentes de materias de Derecho Social y Programa de Actualización Laboral en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Plata, y también asesora legal de distintos sindicatos y asociaciones de trabajadores y trabajadoras. Así que, Paula, todo tuyo y gracias nuevamente por tu presencia. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. ¿Se me escucha bien? Se oye bien, ¿no? Perfecto. Bueno, hola, buenas tardes a todas, a todos y a todes. Para mí es un enorme placer poder participar de este curso. Muchísimas gracias al instituto, muchísimas gracias a la Asociación Judicial también. Y bueno, y gracias también por estas palabras previas. Es muy lindo dar un curso sobre riesgos con una introducción que considera la salud como parte precisamente de una lucha colectiva, ¿no? O sea, la salud justamente no es un concepto estático. En general, abogadas y abogados estamos acostumbrados a hablar menos de salud, mucho más de riesgo del daño como algo que ya está dado, que es inamovible, que tenemos que ver cómo lo cuantificamos nada más, ¿no? Entonces, partir de este punto me parece muy importante. Como el tema de riesgos del trabajo y el tema de salud laboral es realmente un tema muy extenso y da para mucho, yo lo que voy a tratar hoy, voy a hacer un gran esfuerzo por
dar algunas cuestiones centrales, dar algunas cuestiones conceptuales, contexto, y también cuestiones normativas, para que, bueno, digamos, no sé, las distintas personas que están participando del curso posiblemente tengan distintos intereses. Sin dudas que después se puede profundizar los diversos aspectos, ¿no? Yo les cuento que veo solamente 3 caritas nada más, con lo cual, nada. Ustedes, quien quiera interrumpir, hacer una pregunta, a mí no me molesta para nada eso, ¿sí? Así que bueno, voy a empezar por compartir pantalla, voy a utilizar 2 PowerPoints a lo largo de la exposición. La idea que tengo es primero hablar sobre el sistema que tenemos vigente de los riesgos del trabajo, desde una perspectiva del derecho social, y después la última parte de esta charla, abocarnos más a lo que es una mirada desde el derecho colectivo de la salud laboral, viendo algunas herramientas que tenemos precisamente desde el derecho colectivo. Así que bueno, voy a empezar por compartir pantalla. Lo paso como... ¿Ahí lo están viendo? A ver, diapositiva. Sí, perfecto. Y ahí se ve como lo puse como diapositiva. No, ahí no. Presentación. ¿Ahí lo ven bien? Bueno, avanzo. Estamos en una filmina donde hay una frase de Alan Supiot. No sé si se ve la frase. ¿Estamos acá? No, no se ve. Yo veo nada más, haga clic para modificar el estilo de título. No sé si al resto le aparece igual. Ah, entonces se colgó, realmente qué raro. Qué raro, porque yo Sí, estoy... aparece igual. Bueno, yo voy a tratar de compartir, mientras tanto voy arrancando con la charla para que no perdamos tiempo. En el origen, el derecho social, precisamente, surge de la mano para dar respuestas que el derecho común no podía dar. Una de las grandes cuestiones tenían que ver que justamente en lo que es el contrato de trabajo, a diferencia de otro tipo de contratos en donde lo que está en juego son cuestiones patrimoniales, cuestiones económicas, en realidad lo que se encuentra en juego es la posibilidad que una persona que está en una situación de necesidad, digamos, reproduzca su vida y la de su familia. Es decir, en ese contrato tan particular viene a dar respuestas a una necesidad fundamental vital que es la posibilidad de subsistencia. Frente a esa necesidad que es como fundacional del derecho del trabajo, del derecho social, las normas del derecho común que partían de esa ilusión de la igualdad de los contratantes, ¿sí? Esa idea de la autonomía de la voluntad, no podían dar respuesta adecuada. ¿Por qué? Porque en definitiva, la persona, cuando está en situación de necesidad, termina aceptando lo que se le ofrece. Por eso, digamos, las primeras regulaciones laborales, pensemos en la jornada, la famosa jornada de 8 horas, el convenio 1 de la OIT, precisamente lo que fue es poner un límite, ¿sí?, a la explotación ilimitada. De la mano de esas limitaciones surge... Suficiente, ¿ahí se ve la frase de Alan Supiot? Ahí lo vemos, sí, vamos a usarlo después. Bueno, vamos a usarlo así, disculpen que la visualización no es tan buena, pero por lo menos podemos seguirla y no dejamos acá. Bueno, como les decía esto, el origen del derecho social justamente viene a dar respuesta a que lo que hay en juego en realidad en este contrato tan particular es una persona humana que tiene una necesidad de reproducir su vida y la de su familia. Es decir, esa puesta a disposición de la fuerza de trabajo en un modo de producción donde teóricamente rige la libertad, el trabajo libre, ¿sí? Pensemos que esta forma de producción capitalista fue de la mano con la proclamación de la libertad, ¿no? Todos somos libres iguales, es decir, formalmente, digamos, con la Revolución Francesa se rompen todo lo que fueron las ataduras legales. No obstante, en lo que hace a la cuestión material, la persona pasó a estar en una situación de absoluta necesidad y condicionamiento. Esa cuestión original, que si bien pasaron varios siglos y se transformaron muchas cuestiones desde el punto de vista estructural, lo cierto es que sigue siendo, digamos, la base sobre la cual se va a constituir todo este conjunto de normas.
En ese sentido, es muy importante cuando pensamos en los riesgos del trabajo, que lo que está en juego en el contrato de trabajo es justamente una de las partes, es una persona humana. Se pone en juego siempre el cuerpo humano. Y el cuerpo humano, o sea, es decir, lo digo en sentido amplio, no solo como la idea física, sino también cuando hablamos de trabajo intelectual, ¿sí? Cuando hablamos de cuestiones vinculadas a lo psíquico, también está en juego el cuerpo, ¿sí? Porque es parte de una persona. Me interesa mucho la visión que tiene Alain Soupiot, que es un abogado, un jurista y sociólogo francés, ya que justamente lo que él plantea habla de una ambivalencia en el contrato de trabajo. Por un lado, decimos que la persona, es decir, no puede, que hay una cuestión, digamos, humana, sí que el trabajo no es una mercancía, pero por otro lado, lo cierto es que también hay una cuestión patrimonial. Entonces, la persona pone a disposición la fuerza del trabajo a cambio de ingreso, un salario. Entonces siempre va a haber una tensión entre esta idea humanista, en donde decimos que el trabajo debe ser obviamente decente, digno. Ahora, no obstante, si no existen normas de orden público que protejan esa integridad psicofísica, se trata de una abstracción, porque la persona en sí va a hacer lo que necesite para poder sobrevivir y lo que se le pida en el marco de ese contrato. Alain Soupiot dijo y dice, en la relación de trabajo, a diferencia del empresario, el trabajador no arriesga su patrimonio, ¿sí? Arriesga su piel. Y en primer lugar, el derecho del trabajo surgió para salvar esta última, es decir, para imponer una seguridad en el trabajo. A mí me parece muy interesante esta visión, la idea del fundamento del derecho social, del derecho laboral social, vinculado a la necesidad de garantizar la seguridad laboral. Sin dudas que nosotros siempre vamos a estudiar como el principio madre, el principio protectorio, del cual derivan los demás principios del derecho del trabajo, pero el principio llamado de indemnidad es tan importante o primigenio, puedo decir, porque si la persona, por tener que poner a disposición su fuerza de trabajo, va a perder parte de su vida, parte de su salud, en realidad esa protección pierde todo sentido. Y la realidad también es que cuando se afecta la salud, la integridad psicofísica y ni hablar la vida, eso no tiene reparación in natura posible, ¿sí? Puede haber un resarcimiento económico y sin dudas lo hay, y eso es lo que siempre estamos estudiando a través de los riesgos del trabajo y las distintas normativas. No obstante, lo que es verdaderamente el bien jurídico que se pone en juego, que es la salud, nunca se va a poder recuperar tal cual. Entonces, esta mirada, en donde poner la mirada previo al daño, ¿sí? En la prevención, yo creo que es una mirada que es imprescindible para todas aquellas personas que somos operadores jurídicos y operadoras. Para eso me interesa hacer una pregunta. Yo digo esto que quizás para muchos les parece algo muy abstracto, muy teórico, pero me parece interesante porque es todos los cursos de riesgo del trabajo al que vamos, y yo precisamente también doy muchas veces esos cursos, que terminamos en cuestiones muy tecnócratas y terminan siendo 2 o 3 las personas especializadas en riesgos del trabajo. Y posiblemente si no estás especializado, por la cantidad de resoluciones específicas y de normas concretas y de modificaciones, parecería que fuese algo absolutamente abstracto e imposible de comprender. Entonces me parece importante ver los riesgos del trabajo antes de entrarle a todo lo que es la cuestión más, que después vamos a ir, de la jurisprudencia y todas las respuestas jurídicas específicas técnicas, al sentido, al fundamento. Entonces, la primera pregunta que hay que hacerse es, ante un accidente o una enfermedad, ¿quién debe responder? ¿Quiénes son los responsables? Tal vez si yo cuando la pregunto en la facultad, la mayoría me dicen las ARTs, ¿no? Es como que nos hemos acostumbrado, ya hay un sentido común que viene después de los 90, en los 90 hubo un cambio en el sistema de 180 grados prácticamente, en donde parecería que el tema de los accidentes de trabajo es un problema de las ART, los trabajadores, y de cuánto cobran, y si cobran o no cobran, y si se reconoce o no se reconoce. Cuestiones que son imprescindibles, sin duda. Pero hay un tema previo. Originariamente, el fundamento de la responsabilidad fue contractual y objetivo. O sea, las primeras normas del derecho del trabajo estuvieron vinculadas justamente a proteger a esas personas que en ocasión del trabajo, ¿sí? Y por poner a disposición la fuerza de trabajo,
sufrieron un daño en su salud. Las primeras normas laborales, ¿sí? Y lo mismo, el fuero del derecho del trabajo se crea precisamente de la mano de la competencia en accidentes. Cuestiones que ahora están absolutamente invertidas, ¿no? Entonces, la responsabilidad del empleador. ¿Y por qué era del empleador? Porque era quien, y es quien, no era, es quien se apropia de la fuerza de trabajo, es quien obtiene un beneficio. Entonces, más allá de si existen violaciones a deberes de cuidado, incumplimientos, lo primero, lo básico, lo que obliga, es la obtención de beneficio de la fuerza de trabajo ajena. Es el equilibrio, o como decimos muchas veces, el sinalagma contractual, ¿no? En el contrato de trabajo, entre las obligaciones principales, una es garantizar la seguridad. Entonces, eso justamente, ese factor de atribución de la responsabilidad, da lugar al principio de indemnidad históricamente. Entonces, lo que obliga es la obtención de un beneficio. Y esto no pasa solo en el derecho del trabajo, también en el derecho civil, en el consumo, y pasa eso actualmente. No obstante eso, a lo largo de los años y con la evolución legislativa que existió, esto se fue un poco en lo conceptual modificando, diría yo. Partimos de una ley que fue muy avanzada en el año 1915, yo no me voy a explayar sobre el contenido de estas normas, pero la ley 9688 era una ley especial, la primera norma especial, que justamente el avance es que reconoce, digamos, la responsabilidad objetiva, esto es muy importante, ¿sí? Por el hecho de sufrir un daño laboral con motivo o por el hecho en ocasión del trabajo. No hace falta, digamos, en principio acreditar otros factores de responsabilidad para tener la cobertura especial del sistema, ¿no? Pero establecía un sistema de responsabilidad individual con aseguramiento voluntario. Esto sufrió distintas modificaciones legislativas hasta llegar a la década de los 90, que en todo el marco de normas flexibilizadoras, y donde hubo múltiples normativas que en distintos sentidos avanzaron sobre una deslaboralización, ¿no? Como fue la ley de concursos y quiebra, por ejemplo, o todo lo que tuvo que ver también con el sistema previsional. En materia de riesgos del trabajo, se reforma todo este sistema que venía previamente vigente, y a través de la ley 24.557, básicamente lo que se hace es un sistema en donde se externalizan los costos empresariales. ¿En qué sentido? Bueno, el empleador, con pagar la alícuota a la RT, digo, el esquema original, ¿no? Estamos hablando del 95, en principio se deslinda de la responsabilidad sobre los siniestros laborales. Pasa a ser la RT, en el esquema de la norma, la obligada. El empleador paga una alícuota, y salvo los casos de dolo, que en la jurisprudencia, no sé ustedes si conocen, yo prácticamente conozco muy pocos casos en donde se haya responsabilizado a un empleador por dolo, prácticamente, salvo esos casos, el empleador o aquellas personas que se beneficiaron de la actividad laboral no respondían. La única que respondía era la ART. Eso es el esquema del artículo 39. Esto que después voy a entrar un poquito más en detalle con las reformas para ver algunos fallos actuales, esto lo que generó tuvo un efecto también en lo que hace a la prevención. Porque esta ley, si uno lee todo lo que es la parte de objetivos, los artículos 1, 2, 3, 4, el principio de la LRT, la norma, digo, la ley madre, ¿no? La original, que está vigente también con modificaciones, la fundamenta esta reforma en la prevención. Hay muchas normas que dicen, bueno, que el objetivo sea prevenir eficazmente los riesgos laborales, etcétera. No obstante eso, los instrumentos que después propiciaban todos en contra de eso. Por un lado, digamos, encomendó a estas ARTs, que son entidades privadas con fines de lucro, que tienen una operatoria muy fuerte en el mercado financiero, y que justamente, digamos, su rentabilidad va de la mano de las operaciones financieras. Esa es la ganancia que obtienen las aseguradoras de riesgos del trabajo. Estas entidades pasaron a ser responsables tanto de la prevención, justamente, de hacer las inspecciones, de la asistencia ante el siniestro, la asistencia médica, farmacológica,
todo lo que tiene que ver con el proceso de recalificación, el pago de lo que es el salario durante ese lapso que se le llama incapacidad laboral temporaria, luego la cuantificación de la incapacidad y finalmente la indemnización, entre otras funciones. Es decir, se le encomendó todas las principales funciones en materia de salud laboral a estas entidades que por su naturaleza tienen intereses absolutamente contrapuestos a los trabajadores y a las trabajadoras. Esto generó directamente un efecto absolutamente negativo sobre la adopción de medidas de seguridad, porque es mucho más barato pagar la alícuota que invertir en salud y seguridad. Es decir, la inversión en seguridad laboral, en lo inmediato, tiene un costo para el empleador. Ahora, no obstante, redunda en beneficio para todas las partes. Con una mirada cortoplacista, era más barato pagar la cuota al RT y listo. Con lo cual, lo que generó este sistema a lo largo de todos estos años es que lo que quedó a un costado y lo que se dejó de atender fue la salud laboral, fue la prevención. Bueno, voy a tratar de evitar, avanzar, repetir algunas cuestiones. No obstante esto que estoy diciendo, este sistema que hoy tenemos en la ley 24.557 con una cantidad de normas modificatorias, también tenemos un conjunto de normas que hoy integran el bloque federal de constitucionalidad. Entonces, tampoco es cierto cuando decimos, bueno, ¿cuáles son las leyes que rigen lo que es riesgos del trabajo? La LRT y nada más. No, la norma fundamental es la Constitución Nacional. Y tenemos el 14 bis, pero no solo el 14 bis, tenemos el artículo 19, tenemos el 75, inciso 22, y un conjunto de instrumentos internacionales que son fundamentales y operativos en lo que hace a la protección de la salud laboral. Por un lado tenemos el convenio 155 de la OIT, tenemos el convenio 187, el convenio 190 sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo. Son normas que avanzan muchísimo e inclusive en definiciones respecto a qué se considera siniestro y qué no. Por ejemplo, voy poniendo ejemplos, ¿no? En el convenio 155, la definición que se da con relación a qué es una enfermedad laboral, ¿sí? Nosotros, si bien seguramente ustedes saben que nuestro sistema es un sistema de listado cerrado, el sistema de la ley de riesgos, muy restrictivo en temas de enfermedades laborales. Esto está en el baremo 658 del 96. Lo que ha hecho a lo largo de todos estos largos años es generar rechazo de enfermedades laborales clásicas que no son reconocidas por las RT o son reconocidas a medias. Se da un par de prestaciones médicas y después cuando se hace una resonancia magnética y se ve la columna y dice, no, esto es preexistente. Estos casos y casos que se repiten el mismo esquema. Ahora, lo cierto, eso obedece a un tipo de reconocimiento de esta contingencia de un modo restrictivo, porque el objetivo de la ley del año 95 no fue proteger a la persona trabajadora, fue justamente externalizar costos, abaratar costos en materia laboral y generar un mercado financiero. Entonces, el sistema de enfermedades profesionales es un sistema que prácticamente rechaza la mayoría de las afecciones. En el convenio 155 se dice que enfermedad laboral es toda aquella causada por el hecho en ocasión del trabajo. Con otras palabras, pero dice eso. En el convenio 190, sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo, por ejemplo, se considera que los efectos de la violencia laboral deben ser reconocidos como parte de los riesgos del trabajo. Algo que está años luz de la legislación que tenemos hoy infraconstitucional. Sigo avanzando. Bueno, hoy el sistema básicamente está constituido por todas estas normas. Díganme si no siguen el power, ¿no? Yo estoy ahora por una filmina donde está la ley 24-57, los decretos 717 del 96 con la modificación que hace el procedimiento, los baremos con el 659 del 96 y el 658 del 96, que es el listado de enfermedades profesionales, las modificaciones que se fueron haciendo. Yo no voy a entrar en el detalle exacto, pues son un montón de cositas, pero bueno, voy a ir a algunas cuestiones más importantes, ¿no? Está el decreto 1694 del 2009, a mi juicio una de las normas más avanzadas, mejores que hubo, diría la única que fue progresiva en todas las reformas. Después tenemos las leyes 26773 y 27348, y bueno, acá también les cité algunas resoluciones y el decreto que reconoce como
enfermedad no listada presuntamente al COVID. Creo que voy a tratar de profundizar algunas cuestiones actuales respecto a lo que es la 27348. Este esquema, esta ley, como les decía, desde el año 95, que generó justamente esta cerrazón, esta cuestión de deslindar la responsabilidad de los empleadores y a su vez instituyó un esquema en la cual, digamos, el trabajador o trabajadora tenía que transitar un procedimiento ante las comisiones médicas jurisdiccionales que tienen carácter federal, e inclusive la ley original, en el artículo 46, estableció una instancia de apelación ante la justicia federal. Esto, a lo largo de los años y luego de mucho batallar en los tribunales, a partir del año más o menos 2003-2004, digo más o menos porque en la provincia de Buenos Aires hubo jurisprudencia previa declarando la inconstitucionalidad del sistema, como ha sido el fallo Quiroga, pero a nivel Corte Federal tenemos en el 2004 los fallos más resonantes que empiezan a abrir una senda que después se amplifica a lo largo y ancho del país. Y yo creo que la 24557 pasa a ser una norma que mayor cantidad de declaraciones de inconstitucionalidad tiene. Lo cierto es que después de todos, desde el 2004 hasta el 2017, después de que exista una vasta jurisprudencia que fue perfeccionando el sistema, podemos decir, en la posibilidad de acceso a la justicia y en la posibilidad de mejora de lo que son las prestaciones dinerarias, posibilidad de reclamo a todos los dañantes, posibilidad de romper con los topes, y diversos aspectos, inconstitucional de la renta periódica en su momento. Bueno, ustedes seguro deben recordar algunas de estas cuestiones. Lo cierto es que a lo largo del tiempo, cuando se fue modificando esta ley, en lugar de hacer reformas teniendo en miras la prevención, digamos, de los riesgos, la evitación de los siniestros, el único objetivo que se tuvo en cuenta en la mayoría de las reformas, y esto fue así a lo largo de todos estos, yo diría de todos los años, esto no se modificó demasiado independientemente del espacio político coyuntural que gestionó, ¿no? Lo cierto es que las reformas siempre estuvieron de la mano de un discurso atrás que decía que el problema estaba puesto en la litigiosidad. Hay que acabar con la litigiosidad, ¿no? Se habla de riesgos del trabajo y se ve como principal problema el litigio, el acceso a la justicia. Entonces, hay dos grandes reformas sobre las cuales yo algo voy a mencionar más en detalle, vinculada a jurisprudencia, que fue la del año 2012, mediante la ley 26773, y la del 2017, que es a través de la 27348. Y ahora entro primero en la 27348 por un tema ya que lo que justamente tiene en cuenta es la competencia y el acceso a la justicia, y lo paradójico de esta reforma del año 2017 es que en lugar, y esto obviamente es una opinión personal, pero en lugar de corregir las causas que originan la litigiosidad, lo que se pretendió es tratar de subsanar algunas cuestiones que fueron señaladas por los fallos de la Corte Federal, de la Suprema Corte Provincial también, para superar el tamiz de constitucionalidad. Es decir, fue una reforma gatopardista, a mi juicio. Es maquillemos bien esto para que este sistema se consolide. Entonces, mi opinión es que hoy el sistema está más consolidado que antes. Es decir, no se modificó en nada de los aspectos problemáticos, en los aspectos que afectan a trabajadoras y trabajadores, y lo que sí se generó es una mayor dificultad de acceso pleno a la jurisdicción. Y esto, a mi modo de ver, incide negativamente en lo previo, que es en la prevención de los daños. Porque si no se puede, el acceso a la justicia es una dimensión también vinculada a la prevención de daños laborales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, precisamente en el fallo Spoltore contra el Estado argentino, sostiene esto. Relaciona el acceso a la justicia, y en ese caso vinculado a un tema de plazo razonable, con el tema de la prevención de daños. Es algo importante eso.
Pero yendo concretamente en qué consistió esta reforma de la 27348, lo que hace la reforma es ratificar la obligatoriedad de tránsito por estas comisiones médicas que dependen de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, que es un órgano descentralizado del Ministerio de Trabajo. Entonces, en muchos lados personas te dicen, ahora hay que pasar por las comisiones médicas, como si antes no estuviese. En realidad, no es algo nuevo. Ya estaban vigentes el artículo 46, el artículo 21, el artículo 22, en donde se establecía como instancia de revisión de todo lo que tiene que ver con las incapacidades, cuantificación, rechazo de contingencias, las comisiones médicas. El tema es que, a la luz de la jurisprudencia que declaró la inconstitucionalidad de ese paso previo obligatorio, había quedado en la práctica como una instancia voluntaria, de forma pretoriana esto, no porque lo diga la ley. Lo que hace la reforma del año 2017 es ratificar la obligatoriedad de esta instancia administrativa previa y excluyente, como condición necesaria para que la persona que fue afectada pueda acceder a la justicia. Con patrocinio letrado, dice la ley. Esto a los fines de cuantificar la incapacidad, determinar la incapacidad, establecer las prestaciones dinerarias, determinar el carácter profesional de una enfermedad, etc. Bueno, en lo que hace a la competencia, acá también, en lo que es a la competencia territorial, también hubo una modificación que fue de la mano precisamente con evitar digamos, el litigio en el ámbito nacional, la capital federal, y se estableció supuestos de competencia distintos a los que establecen las leyes de procedimiento laboral, tanto a nivel llamada nacional y a nivel provincial. Entonces, se estableció la competencia jurisdiccional conforme al domicilio del trabajador, al lugar de prestación de servicios o al domicilio donde habitualmente aquel se reporta. Los únicos que quedaron exceptuados de este tránsito previo y obligatorio como condición sine qua non de acceso a la justicia fueron los trabajadores no registrados, pero no todos, sino aquellos que no están registrados y el empleador no tiene RT, es decir, tienen que darse todas las condiciones juntas, según lo que dice el artículo primero. Voy a tratar de entrar brevemente en los recursos para, nada, como les decía, son varios los temas que quiero plantear, problemas, y por eso tampoco quiero explayarme tanto sobre cada uno de los ejes, porque cada eje da para un montón. El tipo de recurso que se establece por la ley 27348 es justamente que tiene que ver con los ejes que se modifican, y esto es lo que tiene que ver con esto que yo les decía antes, que fue, digamos, un maquillaje, porque se establece la posibilidad a elección del trabajador, una vez de agotada la instancia esta obligatoria administrativa, digamos, se establece la revisión ante la Comisión Médica Central, pero para los trabajadores la opción de ir directamente a la justicia laboral. Esto lo voy a saltear un poquitito y vamos acá directamente, ¿no? En lo que hace a los trabajadores, es decir, para la RT tiene que ir a la Comisión Médica Central y la persona trabajadora tiene la opción de interponer un recurso directamente ante la justicia ordinaria del fuero laboral. Ello según corresponda al domicilio de la comisión médica que intervino, que esto también generó toda una cuestión de competencia que afectó a algunos tribunales en particular en detrimento de otros. Bueno, voy a evitar hacerlo tan detallado, acá en el Power están un poquito más, unas cuestiones mucho más específicas. En la ley, digamos, original, dice que el recurso es en relación y con efecto suspensivo. Esto especialmente rige en el ámbito nacional. Hay excepciones respecto al efecto devolutivo. No, digo que lo que rige en el ámbito nacional es la cuestión de cómo está reglamentado con la 298, que establece los 15 días, ahora vamos a ver también acá en provincia. Hay excepciones, digamos, al tema del efecto devolutivo, que tiene efecto devolutivo. Esto tampoco voy a tratar en detalle. Vamos directamente al 2, inciso J, que es lo que más hoy tenemos en la provincia vigente. Y esto tiene que ver con la jurisprudencia actual. Entonces, voy a retomar algunos ejes, ¿no? ¿Qué se modifica con la 27348? Se establece la posibilidad de apelar ante
la justicia laboral a opción de la persona trabajadora. A su vez, que esto lo voy a decir un poquito más adelante, establece un sistema de adhesión provincial. Esos son los dos ejes que se hacen justamente para sortear la jurisprudencia sentada en Castillo. En lo que hace a la reforma, a la ley 15.057, inciso J del artículo 2, lo que se establece es la posibilidad de hacer una acción laboral ordinaria. Esto es muy distinto a ese recurso limitado que en el ámbito nacional está vigente actualmente mediante la resolución 298. Establece un plazo de caducidad un poco más extenso, son 90 días hábiles judiciales. La resolución 298, que rige lo que es la justicia nacional, establece 15 días hábiles administrativos, nada más. Y lo que también se sostiene acá es que el recurso del RT, también este recurso del trabajador o esta acción laboral ordinaria, atrae el recurso de la RT y la sentencia que se dicta en sede laboral resultará vinculante para ambas partes. Bueno, voy a avanzar. Otra de las cuestiones que plantea la reforma es la cuestión de la cosa juzgada administrativa. Este concepto no estaba en la ley original 24.557. Por eso yo insisto con que en realidad es como una especie de perfeccionamiento en el sentido de consolidar los cimientos de este sistema. ¿Y cómo establece la cosa juzgada administrativa? Diciendo que los decisorios de las comisiones médicas jurisdiccionales o la Comisión Médica Central que no fuesen recurridos por las partes, así como las resoluciones homologatorias, van a pasar a ser cosa juzgada administrativa. Ahora después les vamos a hacer una crítica puntualmente a esto. Bueno, esto ya lo dije antes, la resolución de la superintendencia, la 298, establece 15 días hábiles, la ley 15.057, 90 días hábiles judiciales. Y claramente estos plazos de caducidad, tanto uno como el otro, terminan de algún modo vulnerando el instituto de la prescripción. Esto es otro problema de esta reforma, porque estableciendo caducidades a nivel local y por normas de carácter inferior, se desnaturaliza lo que es un instituto justamente consagrado en la Ley de Contrato de Trabajo, que es digamos, el plazo de prescripción. La propia Ley de Contrato de Trabajo establece que no se pueden crear otras caducidades laborales que no sean aquellas establecidas en las normas de orden público, en la LST. Y también contradice el plazo de prescripción de la propia Ley de Riesgos del Trabajo que está vigente en el artículo 44. Entonces, claramente, esto es otro tema que da lugar a planteos de inconstitucionalidad e inaplicabilidad. El tema de estos plazos de caducidad que son inferiores a los de las leyes vigentes generales. Lo mismo lo de la cosa juzgada administrativa, ¿no? O sea, claramente esto que pretende, porque es como el cierre de esta reforma, ¿no? Por un lado, interpongo la posibilidad de apelación ante la instancia laboral, por otro lado, doy el lugar a que las provincias efectivamente establezcan mediante una la adhesión a esta norma, digamos, a este sistema donde involucra instancias federales y de carácter nacional que viola las autonomías provinciales, y también, por otro lado, a quien no recurra en estos plazos tan breves, le cierro la posibilidad de acceso a la justicia. Claramente el objetivo de esta reforma es disminuir la litigiosidad, no hay duda con eso. Ahora, hay cuestiones que son prácticamente absurdas a tener en cuenta, ¿no? Esto de considerar que hay cosas juzgadas administrativa y la norma, inclusive la 27.348, dice en los términos del artículo 15 de la Ley de Contrato de Trabajo. Es absurda la remisión al artículo 15 cuando, por ejemplo, en caso de que no exista un acuerdo en la comisión médica, se aplique una norma que tiene que ver con la justa composición de intereses. Si no hay acuerdo, no se puede aplicar el artículo 15, por ejemplo, ¿no? Hay una extrapolación de conceptos del derecho administrativo, en donde la cosa juzgada administrativa originalmente había surgido en resguardo de los derechos de los administrados, no al revés, no para limitar acceso a la justicia justamente de quien está en una situación de desventaja como es la persona accidentada. Bueno, claramente la imposibilidad de acceso a la jurisdicción viola normas
fundamentales de carácter supralegal y constitucional, como son la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia. O sea, este concepto hoy, digamos, no resiste muchísimo análisis con, digamos, a la luz del bloque federal de constitucionalidad vigente, la Convención Americana de Derechos Humanos, y la cantidad de jurisprudencia vasta que hay de la Corte Interamericana y distintos organismos que garantizan en forma, digamos, preponderante la posibilidad de acceso a la jurisdicción. ¿Qué pasaba antes de la reforma de la 27348? Bueno, hasta el 2017, bueno, y 2018 en provincia, teníamos, como les decía antes, la ley 24.557 en muchos aspectos había quedado desactivada en la práctica para aquellas personas que hacían juicio, sin duda, ¿no? Para quienes no hacían juicio, no. Y fundamentalmente en estos puntos que vengo mencionando, una saga de fallos que comenzó con Castillo, luego Benialgo, Marchetti, Obregón, Quiroga, como les dije antes, en donde se cuestionaba justamente esta idea de federalizar la cuestión de los riesgos del trabajo, cuando en realidad se trata de un aspecto muy propio y original del derecho laboral, que es un tema de derecho común, donde está en juego cuestiones entre particulares. Puede ser una de las partes el Estado, se actúa como empleador, no obstante, no es una relación de carácter público, no tiene razón de ser, digamos, el dar, digamos, competencia al fuero federal, no había razón de ser para la justicia federal de ninguna manera. Esto se reiteró a lo largo de toda esta jurisprudencia. Y lo mismo en distintos fallos se fue avanzando también en la impugnación de las comisiones médicas como instancia previa de carácter obligatoria como condición de acceso a, por ejemplo, como dice en Obregón, a la habilitación de los estrados provinciales. O sea, de ninguna manera se podía imponer la condición de transitar, digamos, un área administrativa, como eran estas comisiones, como son estas comisiones médicas, como condición para hacer juicio después ante un tribunal de trabajo provincial. Esto prácticamente era pacífico antes de la reforma. Entonces, estos tres ejes ya los dije antes. Lo que se hace con la reforma digamos, del año 2017 es pretender justamente adecuar este nuevo sistema a lo que se había impugnado desde la distinta jurisprudencia. La pregunta es, ¿efectivamente se adecuó a los estándares constitucionales y convencionales? Bueno, a mi modo de ver, no. Y más allá de que actualmente exista jurisprudencia en contrario, yo creo que esto a veces tiene que ver con el batallar a lo largo de años, ¿no? Como pasó con la ley de riesgo del trabajo original. Desde el año 95 hasta el 2004, las causas llegaban a la corte y quedaban planchadas ahí. Yo creo que va a haber algún momento, o al menos tengo la esperanza, en donde esto se va a volver a poner un poco, se va a volver a poner en su lugar y se va a adecuar a los estándares constitucionales. Brevemente, para dejar planteados los argumentos, ¿por qué para mí no? Porque, digamos, el hecho de que la provincia adhiera, cuando lo que está en juego es una materia propia, no delegada, y tiene que ver con un poder reservado, como es la administración de tu propia justicia, porque en definitiva estas comisiones médicas cumplen funciones jurisdiccionales, es una materia que no es delegable, ¿sí? Esto viola el artículo 5 de la Constitución Nacional, el 121, y también el artículo 45 de la Constitución de la provincia, que dice claramente que los poderes públicos no van a poder delegar facultades que le han sido conferidas por la Constitución, digamos, ni atribuir al Poder Ejecutivo otras que les estén expresamente, digamos, acordadas. Aparte, tenemos también el artículo 39 de la Constitución Provincial, que claramente establece, ¿sí?, el deber de garantizar tribunales especializados para solucionar los conflictos del trabajo. Y que el poder de policía en materia laboral es irrenunciable e indelegable. Y al delegar todas estas funciones a las comisiones médicas jurisdiccionales y a la superintendencia de riesgos del trabajo, que implica también poder de policía, se está delegando, digamos, una materia
que por más que una ley, digamos, de la legislatura lo consienta, afecta propiamente a una materia que no es susceptible de delegación. Bueno, acá hay jurisprudencia, como Jiménez Vargas, con la provincia de Mendoza, y hay muchísima argumentación al respecto. Yo no me voy a explayar más ahora. Seguramente ustedes deben haber también escuchado y visto reiteradamente. Viola también el acceso irrestricto a la justicia, el deber atravesar una instancia previa de carácter obligatorio y excluyente. El año pasado se dictó el fallo Marchetti por la Suprema Corte, en donde llamativamente terminó considerando la Suprema Corte, hubo un solo voto en disidencia del doctor De Lázari, que en realidad este sistema, a la luz de lo que había sido la reforma mediante la ley 15.057, que antes mencionamos, que consagra la posibilidad de interponer una acción ordinaria de carácter amplio, que en definitiva no terminaría, digamos, vulnerando lo que es el acceso a la justicia, porque el lapso de 60 días más 30 no sería un lapso excesivamente extenso, y que de este modo simplemente es el cumplir una instancia previa, como si fuera una cuestión meramente de tránsito y de paso. Hay que tener en cuenta que en la realidad muchas veces estos plazos se extienden. Si bien se puede acudir por caducidad del plazo, en la práctica muchas veces no se termina haciendo. Y lo cierto es que, digamos, esto vulnera los artículos 8 y 1 y 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y esto genera un retraso de la posibilidad de que las personas justamente que se ven afectadas en su salud, que están en una situación de doble, digamos, vulnerabilidad, no solo por ser trabajadoras, sino por haber sufrido un accidente, tengan que, se vean privadas de un derecho que tienen todas las demás personas ciudadanas, de acceso a la jurisdicción. Y después estamos hablando de acceso a la justicia en materia laboral, que no es cualquier acceso a la justicia. Tenemos normas también de carácter supralegal, como es la Carta Interamericana de Garantías Sociales, que en el artículo 36 garantiza claramente que debe existir la posibilidad de acceder a un tribunal del trabajo especializado. Y la realidad es que también cuando se atraviesa el procedimiento ante las comisiones médicas jurisdiccionales, no es que se cumple un lugar meramente como si fuera ir al ámbito en el ámbito nacional del SECLO, que es una instancia conciliatoria, el cual sí dilata, pero tal vez no quedan, digamos, después no queda registro. En las comisiones médicas jurisdiccionales se produce prueba, se quedan fijados los hechos, y digamos, el contenido de lo que allí se pone en juego luego va digamos, a determinar o condicionar, cuanto menos, la suerte de ese juicio posterior. Y la realidad es que en ese ámbito administrativo, digamos, no se cumple debidamente el derecho a ser oído de la persona trabajadora, no se puede producir plena prueba. Digamos, el rol de las abogadas y abogados ahí es meramente de acompañamiento. No hay quienes definen, quienes disponen los contenidos de esas resoluciones, son médicos, es decir, quienes reconocen si existe o no daño laboral y si merece ser resarcido. Todo lo que tiene que ver con la determinación de la causalidad y el rechazo, se aplica a rajatabla los baremos restrictivos que establece el sistema de ley de riesgo del trabajo, con lo cual se afecta una cantidad de derechos fundamentales que tienen que ver con el proceso. Entonces, esta obligatoriedad de tener que atravesar esta instancia afecta los derechos de las personas trabajadoras, eso no da duda. Vamos a ver alguna cosa más. Bueno, lo mismo con respecto a las comisiones médicas jurisdiccionales, digamos, no son tribunales del trabajo especializadas. Claramente no son tribunales de trabajo y terminan resolviendo y fijando, digamos, sentando la base para lo que va a ser después los reclamos posteriores. Bueno,
les digo alguna cuestión más exclusivamente de los fallos. Un fallo que se cita mucho, ustedes lo van a ver reiteradamente, que muchas veces se lo cita sin leerlo, que es el fallo de la Corte Federal Ángel Estrada y compañía con Secretaría de Energía y Puertos. Esto se cita también para avalar la constitucionalidad del sistema, paradójicamente. ¿Qué es lo que se dice en este pronunciamiento de la Corte? Lo que dijo la Corte, en este caso Ángel Estrada, es que, digamos, no se encuentra asegurada la independencia e imparcialidad de los órganos, es decir, no se puede otorgar funciones, digamos, judiciales a órganos administrativos en los casos que no se encuentra asegurada la independencia e imparcialidad de los órganos. Algo que siempre se plantea es que estas comisiones médicas, y actualmente continúa así, están financiadas también por las propias ARTs. El titular de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo es un cargo político designado por el Poder Ejecutivo Nacional, que no tiene estabilidad. Los profesionales médicos tampoco tienen estabilidad. Esto que deben ser creadas por ley, como dice el fallo Ángel Estrada, bueno, solamente las primeras comisiones médicas jurisdiccionales fueron creadas por ley. La razonabilidad del objetivo político y económico siempre se fundamenta el sentido de la intervención en una cuestión de competencia técnica en la cuestión de la medicina, como si fuese una cuestión simplemente de irse a hacer un estudio médico, como si fuese un auxiliar de la justicia laboral. Lo cierto es que ahí no es solamente un espacio donde se va a evaluar a una persona desde el punto de vista clínico, se va a determinar la causalidad o no de una afección con su trabajo. Se va a poner en juego, digamos, cuestiones que tienen que ver con el contrato de trabajo, con cómo se lleva a cabo la actividad. Y eso no lo pueden considerar los médicos para ver si efectivamente había trabajos que generaban esfuerzos repetidos, si efectivamente podía considerarse que hubo un trayecto, si era in itinere o no el accidente. Es decir, hay muchas cuestiones que van más allá de la cuestión propiamente médica. Y lo otro que dice Ángel Estrada, como para decir, bueno, en qué casos podría ser válido dar funciones judiciales, es si existe un control judicial amplio y suficiente. En el ámbito nacional esto de ninguna manera lo existe, y en el ámbito de la provincia el tema de digamos, la acción judicial ordinaria amplia es el único de estos requisitos que en principio permite una revisión amplia, y es de lo cual se van a agarrar en distintos pronunciamientos para decir, bueno, ya con esto ya está subsanado la intervención previa de las comisiones médicas. Bueno, como les decía antes, está el fallo de la Suprema Corte Marchetti Confisco del 13 de mayo del 2020. Pese a eso, han existido tribunales que se apartan de esta doctrina con fundamento, sin duda, con una posición respecto al precedente legal, o sea, tiene que estar muy fundado. Ahí yo les pasé un fallo de un tribunal de La Plata, Juan con provincia RT, donde se aparta de los jueces se apartan de lo que es esta doctrina. Y básicamente, como les decía antes, lo que se considera es con la revisión que establece el artículo 2, inciso J, de la ley 15.057, subsanaría todos los demás problemas que también estuve enumerando y que tienen que ver con la naturaleza de las comisiones médicas jurisdiccionales. Es un pronunciamiento que, a mi juicio, desanda muchas de las cuestiones que se habían dicho previamente en otros fallos. El voto de Lázari es el único que tiene un fundamento más profundo, más extenso inclusive, y termina siendo un análisis claro de lo que es la dimensión constitucional, ¿no? Y cómo, digamos, se establece este reparto de competencias entre el gobierno federal y provincial, y cómo, en definitiva, un poco lo que ya venía insistiendo antes, se trata de facultades no delegadas, que en definitiva estas normas terminan afectando lo que es el esquema actualmente constitucional. A nivel... Perdón, Paula, ¿sí? te interrumpo. Sí. A tu pedido, para avisarte sí. que son 6:45. Bueno, perfecto. Que vos hagas lo que quieras, pero... Bueno, digo alguna cuestión más.
A nivel federal tenemos el fallo POGONSA. En este Power me quedó el dictamen del procurador, pero hoy ya también el fallo POGONSA ha avalado la constitucionalidad de la reforma. Efectivamente, podemos decir entonces que en principio tuvo su eficacia esta reforma en lo que hace al objetivo de dificultar el acceso a la justicia en forma, digamos, la tutela judicial efectiva, y ha avalado la constitucionalidad de la ley también. De las cámaras tenemos fallos digamos, que plantean que se apartan de esto. Bueno, algunas cuestiones más para tener en cuenta. Esto ya lo dije, el tema de los listados, que no es menor, la cuestión de qué se considera enfermedad y qué no. Esto también hace fundamentalmente al litigio que existe, porque la realidad esto que se obliga a transitar las comisiones médicas, hay ciertas afecciones laborales que las comisiones médicas las rechazan de forma sistemática, aduciendo lo que es el listado cerrado como fundamento, el de 658. Y esto obliga a acudir a la justicia. Para las personas que sufren un daño en su salud vinculado a una afección laboral, a una enfermedad, terminan en juicio. Esta es la realidad. Y lo que generó esta reforma es un retraso, claramente. Otro de los aspectos centrales de este sistema tiene que ver con, como les decía al principio, esta imposibilidad de reclamar al empleador dañante o a quienes se apropiaron de esta fuerza de trabajo. Esto fue modificado en el año 2012 a través del artículo 4 de la ley 26.773, y esto me interesa plantearlo porque acá tenemos una jurisprudencia muy reciente que ha abierto una senda muy interesante y que yo creo que puede redundar en beneficios también en lo que hace a la salud laboral, porque esto de que no se podía reclamar al empleador, esto, como les decía antes, indirectamente terminaba afectando lo que tenía que ver el cuidado de la salud. La reforma del 2012 establece la posibilidad que los damnificados opten de manera excluyente entre las indemnizaciones previstas por el régimen sistémico o hacer un juicio con fundamento en otro sistema de responsabilidad contra, digamos, el empleador. Lo que establece el artículo 4 es que los distintos sistemas de responsabilidad no sean acumulables. Es decir, estableció una opción excluyente, una opción renunciativa. También a esto se le corresponde hacer un montón de críticas, ¿no? Porque esto de o cobro las prestaciones o demando, digamos, con un resultado incierto y bajo ciertas condiciones muy perjudiciales, porque si se hace el juicio y ya me habían reconocido dentro del sistema una cierta incapacidad, pero en el juicio, en donde tengo que acreditar fundamento de responsabilidad conforme lo que es la responsabilidad civil, por ejemplo, cuestiones vinculadas a la culpa o a la responsabilidad objetiva, que es mucho más exigente que lo que es la normativa especial. En ese caso, según lo que decía el artículo, o dice el artículo 4, lo que ya ha reconocido en instancia administrativa se pierde, ¿sí? Entonces, esta opción tuvo un carácter bastante extorsivo en su naturaleza. Claramente, aparte, afecta la previsión de renuncia, el principio de irrenunciabilidad, que es básico y fundamental en el derecho laboral. Esto de tener que optar entre lo que se me da o hacer un juicio con resultado incierto, en definitiva, termina haciéndome decir, bueno, posiblemente cobro esto y renuncio a lo que es la posibilidad de un beneficio mayor que no es cierto, ¿no? Que no es certero. Exige una actitud heroica de la persona damnificada y vulnera básicamente el principio de progresividad y no regresividad, porque hasta el momento que se consagró esta opción de carácter excluyente, por la jurisprudencia que tenemos vigente, a partir de aquí no hay otros fallos, se podía reclamar al empleador también, es decir, se podía hacer una acumulación de acciones, ¿no? Entonces, fundando a cada dañante con distinto, digamos, fundándole distintos fundamentos, básicamente, y en todo caso se descontaba, con una especie de cúmulo relativo, lo que pagaba la RT, se le descontaba lo que le correspondía, digamos, si se reconocía una reparación integral, al monto total. Esto recientemente, el 11 de mayo de este año, en un fallo Vera con Fisco a la Provincia de Buenos Aires, fue declarado inconstitucional este artículo 4 de la 2773. Y es importante porque justamente se
toman estos fundamentos, básicamente los principios del derecho del trabajo. Se dice que esta opción excluyente afecta el principio de progresividad y no regresividad, el principio de indemnidad. ¿Por qué? Porque si, en definitiva, esa persona que sufrió un daño en su salud solamente es resarcida en una parte, subsisten daños sin reparar, con lo cual esto afecta la indemnidad, ¿no? Afecta el principio de renunciabilidad, de igualdad ante la ley, es irrazonable, y claramente este fallo del 11 de mayo dice que esto no es aplicable a la reforma que también hizo en este sentido la ley 27.348. ¿Por qué dice que no es aplicable? Porque eran hechos anteriores, en un caso que versaba sobre hechos anteriores. Bueno, no obstante eso, personalmente creo que con los mismos fundamentos también debería invalidarse el artículo 15 de la ley 27.348, que obliga a hacer un tránsito previo, ¿sí? En las comisiones médicas jurisdiccionales para casos en los cuales se decida, digamos, demandar con fundamento en otro sistema de responsabilidad y a otro sujeto, algo que es absolutamente irrazonable. ¿Para qué atravesar la instancia de las comisiones médicas si en definitiva voy a terminar realizando un reclamo al empleador? No tiene ninguna lógica. Por eso digo, la reforma del año 2017 toda va a la luz de retrasar, demorar e imposibilitar el acceso a la justicia. Bueno, voy a dejar acá de compartir esto, a ver si, perdón, ¿me ven? Sí. Acá lo que hice fue un pantallazo de cómo es el sistema. Todavía no te vemos a vos. No, a mí no, qué raro. ¿Qué debería hacer para que me vean? No, habilitate la cámara. Ah, bueno. Sí. Ahí voy. Esto lo que hice fue muy a grosso modo un pantallazo sobre los principales problemas que hoy tenemos en el sistema, que cada uno de estos temas que fui mencionando merece una ampliación y se puede hacer una charla en particular y profundización. Me interesaba ahora dejar toda esta última parte para profundizar en algunas cuestiones vinculadas a la prevención. Yo vengo planteando esto, ¿no? Que todas estas, digamos, dificultades y obstáculos que pone la normativa para litigar y para establecer responsabilidades de las verdaderas personas dañantes, eso también afecta a la salud laboral y, en definitiva, lo que no se hizo en ninguna de estas reformas que se hicieron hasta ahora es establecer normas, leyes y acciones vinculadas a prevenir los riesgos laborales, a evitar que sucedan los siniestros. Y ante eso a mí me interesa que tengamos presente que tenemos normativa de carácter obligatorio en materia de derecho colectivo en lo que hace a la existencia de ámbitos paritarios y colectivos como son los comités mixtos que tienen funciones en lo que es la prevención y todo lo que tiene que ver con, digamos, las acciones para evitar que se sucedan los daños en la salud de las personas trabajadoras. Esto con la pandemia del COVID quedó muy evidente. Todo lo que tuvo que ver con los protocolos, ¿no? Nos hemos acostumbrado a manejarnos con un montón de protocolos vinculados a las exigencias para poder llevar a cabo actividades de manera presencial en su momento, cuando la mayoría de las actividades estaban, digamos, todavía, digamos, había dispensa y no se podía ejercer actividades presencial por el riesgo de contagio, y todavía cuando no estaba la vacuna, solamente los trabajadores esenciales estaban en actividad, o algunos pocos por cada rubro, y esto se fue haciendo a la luz de múltiples protocolos. Y lo cierto es que en los lugares donde existieron sindicatos y entidades colectivas con capacidad de exigir el cumplimiento de los protocolos e inclusive de dictar nuevas normas, estos protocolos funcionaron. En cambio, en los lugares donde no había quien controle, y esto solamente tenía que ver con una cuestión individual de la persona trabajadora, el trabajador y el empleador, en definitiva estos protocolos eran más una letra que estaba ahí. Entonces, ahora yo también les voy a compartir un pequeño PowerPoint para ver concretamente estas entidades que son los comités mixtos, que tienen un rol inclusive en la actualidad, y que justamente no va separado de lo que expuse antes. Tienen que tener una función vinculada al sistema de riesgos del trabajo también. Hay que tratar de tener una mirada que no esté escindida entre los riesgos del trabajo y lo que es, a ver un segundito, a ver,
A ver ahí, acá, comité mixto. ¿Ven el PowerPoint que dice comité mixtos? Aunque se ve un poquito chiquito seguramente. Lo estamos viendo, lo estamos ¿Sí? viendo. Bueno, Sí. ¿lo llegan a leer algo? No, digo algo que quizás les puede parecer como un poco, quizás inconexo, pero no está separado. Porque todos estos problemas digamos, que tiene el sistema de riesgo de trabajo vigente y que desde el punto de vista individual podemos terminar en un juicio, tal vez son evitables a la luz de una acción colectiva y preventiva fuerte antes. Inclusive con todo el sistema normativo que hoy tenemos vigente y con todos estos déficits que yo fui mencionando. Para ello es necesario tener otro concepto de lo que es la salud y la seguridad. Hay una idea que le llamamos modelo empresarial. Esto va de la mano con un concepto que se llama el modelo participativo en materia de salud y seguridad, ¿no? Y el modelo de seguridad laboral vinculado al modelo empresarial, que es algo que quizás no le llaman el modelo cuando ustedes van a una empresa o van a un lugar, pero tiene que ver con conceptos, con maneras de concebir la salud y la seguridad. En general, el tema de salud y seguridad se lo toma como una cuestión vinculada a los ingenieros laborales, ¿sí? A una cuestión de alguien que va, que hace, digamos, un estudio, se le encomienda en general a un área técnica externa al establecimiento, en donde se hace una evaluación digamos, de daños, de riesgos, de costos, ¿sí? En general, esta concepción parte de la idea de que el riesgo es inevitable, como que digamos, trabajar siempre implica riesgo y que es algo que ya está, que es algo dado. A ver, puede implicar siempre un riesgo, la vida implica riesgos, obviamente. Ahora, ¿cuántos riesgos? ¿Cómo? Eso tiene que ver con cómo se organiza el trabajo. Eso no es algo que es inmutable. Entonces, esta visión más, digamos, concepción más empresarial, pone más hincapié en cuáles son las conductas de la persona trabajadora, de la víctima. Entonces se ponen carteles, vinculados, bueno, usa casco, faja, que obviamente es importante también eso, pero como si todo pasase por la adopción de medidas individuales. Con el COVID nos da muchos ejemplos interesantes para pensar. Si un establecimiento, si una actividad se lleva a cabo en un establecimiento que no hay ventilación, o pensemos en el momento de auge de los contagios, ¿no? No había ventilación, no había alcohol en gel, no había posibilidades que las personas, digamos, no había posibilidad de distanciamiento. Estoy pensando en algunas cosas básicas, ¿no? Un ejemplo muy sencillo. Por más que la persona se ponga el tapabocas y por más que trate de no respirar, se puede contagiar igual, ¿sí? Entonces, hay cuestiones que, ahora, si esa persona está en un ámbito cuidado y no se pone el tapabocas, sí, obviamente va a generar mayor riesgo de contagio. O sea, hay una accionar individual que puede propiciar o no mayor riesgo. Pero lo central está dado en cómo se organiza de manera general y cómo se lleva a cabo cierta actividad. No depende solo del individuo. Bueno, también esta cuestión vinculada, que también se le llama modelo de los técnicos, la cultura de la prevención, hablar de la prevención, la responsabilidad social de las empresas, la salud y seguridad es cosa de todos. Estos discursos que en algún punto también aportan cosas interesantes, pero también desnaturalizan la idea de que en realidad hay un responsable principal que tiene que ver con quién organiza esa actividad, ¿no? Entonces, esta idea del modelo obrero que viene de unas visiones italianas de la década del 60, pero que también ahora se le llama el modelo participativo, que bueno, sin ir más lejos, el convenio 190 tiene varias cuestiones vinculadas a un modelo participativo, por eso no estoy hablando solo de un tema teórico, conceptual, pero se parte del rechazo a la monetización de la salud, ¿no? Es decir, todo lo que tiene que ver con la reparación es un segundo plano, es un segundo paso. La idea es ubicar a la salud fundamentalmente como parte de la negociación colectiva, como algo que tiene que ver con, con una estrategia en donde las personas pueden tener un protagonismo. Si los trabajadores y las trabajadoras tienen protagonismo, aquel que está en el lugar de trabajo, aquel que está en contacto con el proceso productivo, o con una actividad de un servicio, con una actividad de un servicio público, obviamente, cobra, digamos,
asume un rol protagónico y opina respecto a qué es lo que necesita para evitar riesgos, en general se logra avanzar muchísimo en la evitación de daños. Es decir, cuando la persona sale de un lugar pasivo, en el modelo empresarial, el trabajador prácticamente tiene un rol pasivo en lo que es seguridad y salud. En este modelo participacionista, al revés. La idea es, bueno, escuchar a quien está en el lugar de trabajo, quien conoce las cuestiones que se pueden modificar, que se pueden cambiar, lo que falla. Hay toda una idea que tiene que ver con el trabajo prescripto y lo real, ¿no? En general, siempre cuando se habla de un puesto de trabajo, se evalúa lo que se debería hacer. Ahora, cuando vamos a la realidad y escuchamos, la mayoría de las actividades funcionan con alambres, no funcionan con cosas con decisiones que se van adoptando sobre la marcha para que salgan, para que se haga. Esas son las cuestiones que en general dan lugar a los accidentes y a las enfermedades. Entonces, mejorar todo eso tiene que ver con escuchar a quienes están llevando a cabo una actividad, que son los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, este modelo participativo toma algunos instrumentos como es, por ejemplo, el mapa de riesgos, ¿no? ¿A qué se le llama mapa de riesgos? Bueno, espacios colectivos en donde se puede hacer por establecimiento o por planta, actividades en donde se escucha por sector y se discute cuáles son los problemas que realmente existen, cuáles son las cuestiones que generan afecciones. Y también otro elemento que es muy importante tener en cuenta es escuchar de qué se enferman los trabajadores, por qué faltan, de qué se enferman. Esto es otro elemento que se toma en cuenta en un modelo participativo. ¿Cuál es las principales causas de eso? Y muchas veces a través de ahí se encuentran las afecciones y las enfermedades que se terminan repitiendo, ¿no? Por eso, bueno, la subjetividad obrera, la observación espontánea en este modelo tienen un rol importante. Y a la luz de esto se reconocen nuevos factores de riesgo. Factores que hoy ya, como les vengo repitiendo, en el convenio 190 de la OIT también están. Todo lo que tiene que ver con el estrés, con los riesgos psicosociales, pero que en el sistema de riesgos del trabajo, yo antes les decía lo que es el listado del 658, del 96, nada de esto está incluido, ¿sí? Los efectos vinculados a los riesgos psicosociales no están reconocidos como afecciones laborales. Bueno, algunas cuestiones antes de ir ya de lleno a los comités mixtos, que es una herramienta vinculada al modelo participativo. ¿Cuál es el punto de partida de esto? Bueno, es tener en cuenta que los accidentes, las enfermedades y las muertes de trabajadores y trabajadores en ocasión del trabajo no tienen que ver con una casualidad, con una mala suerte, sino que obedecen a la forma de organización del trabajo, claramente, y que no son fatalidades, es decir, son consecuencias de decisiones que si se toman a tiempo, pueden modificarse, pueden evitarse. Obviamente que tal vez no es que vamos a pasar a 0 accidentes, 0 enfermedad, pero claramente en las experiencias que han adoptado este tipo de visiones se avanzó muchísimo en salud y seguridad, no hay duda de eso. Bueno, no ver a la salud como una parte cotizable de la fuerza de trabajo, sino parte vital de las personas trabajadoras. Esto va muy de la mano con los discursos hegemónicos. Vuelvo a repetir, cada vez que se habla públicamente de una reforma de la ley de riesgo del trabajo, lo único que se dice como problema es la cantidad de juicios en trámite. Entonces, una visión vinculada a un cambio de modelo en salud laboral implica también una cuestión cultural de mirada diferente, en donde los actores que tienen un rol central son los sindicatos fundamentalmente, ¿no? Bueno, también esto tiene que ver con cuestionar la organización capitalista del trabajo, es decir, cómo se puede organizar de manera tal en donde haya una participación de los trabajadores, no solamente este rol más de ejecutor, de mero ejecutor o ejecutora, ¿no? Hay que tener en cuenta el concepto de condiciones y medio ambiente de trabajo. Esto también es importante para después ver qué aspectos afectan la salud laboral. En eso, la idea de condiciones y medio ambiente de trabajo va mucho más allá de lo que son los establecimientos, sino que abarca todo lo que es
el tiempo, la jornada, por ejemplo, la forma en que se paga el salario, eso hace las condiciones y medio ambiente de trabajo, si una persona está con una relación formalizada como corresponde, o si tiene una parte del salario sin registrar, o si no se le cumple con el convenio colectivo del trabajo vigente, etc. Todo eso hace a las condiciones y medio ambiente de trabajo. El salario, sin dudas, lo hace. No es lo mismo aquel que, o aquella que cobra un salario, digamos, que alcanza para satisfacer las principales dimensiones vitales, a diferencia de alguien que cobra un salario que, digamos, con el cual se sigue en una situación de indigencia. Entonces, eso también da lugar a condiciones y medio ambiente de trabajo diferente y a la posibilidad de contraer o de sufrir una afección laboral. Bueno, la cuestión de la higiene, seguridad y la ergonomía también, sin duda. Esto es algo que también a veces se ve como más directo, ¿no? Pero es importantísimo. El tema de la situación jurídica, es decir, si la persona es tercerizada o no, si está reconocida su relación laboral con su verdadero empleador, esto también influye. Yo les voy diciendo muchas cosas mezcladas, ¿no? Pero sin dudas hay muchísima más accidentalidad en el ámbito de las empresas tercerizadas, esto es algo que está probado con estadísticas. Los contextos económicos, políticos, sociales también influyen en el concepto de CIMAT. Es decir, hay múltiples factores que superan ampliamente del lugar, ¿no? El lugar de trabajo, que es donde, cuando lo hacemos en talleres esto, las personas lo primero que dicen siempre en condiciones de trabajo es el lugar de trabajo, ¿no? El tema del trabajo a través de las TICs también, las tecnologías de información y la comunicación, eso también hace las condiciones de medio ambiente de trabajo sin duda y genera afecciones propias. Bueno, ¿qué normas tenemos vigentes? Seguimos con una ley del año 72 hoy, en materia de seguridad e higiene, se le llama seguridad e higiene, ¿no? La ley 19.587, que tiene algunas cuestiones muy importantes, pero que ameritaría una reforma. Esto es algo que es increíble, que a lo largo de tantos años y con tanta normativa de riesgos no se haya dictado una norma actual en materia de prevención laboral. Esta norma en su momento obligó a establecer los servicios de higiene y seguridad y medicina del trabajo, o sea, fue muy importante en su momento en lo que hizo la definición de establecimiento, a las tareas penosas, riesgosas e insalubres, a los exámenes médicos periódicos también, etc. No me voy a explayar. También está el decreto reglamentario de esta ley, el decreto 351 del año 79, que ahí define a qué establecimiento se va a aplicar y cómo a qué se designa establecimiento. Bueno, yo no quiero, estoy tratando de ir a lo más central como por el tema del tiempo, ¿no? El tema de cómo se deben adecuar los lugares de trabajo en lo que hace a diferentes factores de riesgo. Si estas normas fueron importantes, no obstante, están desactualizadas. Después hay un montón de normativa específica que dicta la Superintendencia de Riesgo para cada actividad vinculada a cuestiones de insalubridad, cuestiones de sustancias, niveles de contaminación, niveles de todo lo que tiene que ver con cuestiones, digamos, de contaminación aérea también, etc. Eso hay muchas regulaciones específicas. En general, se parte de una idea de que cierto riesgo en lo que hace a las cuestiones de salud y seguridad se tolera. Eso también es algo para cuestionar, ¿no? Cuando se ponen estándares respecto, bueno, si supera cierto nivel de sonoridad, por ejemplo, ¿no? Pasa a ser, digamos, un ambiente que es susceptible de afectar o generar una hipoacusia. Lo llamativo es que siempre hay un nivel que se acepta. Entonces, el tema es que después hay que ver los casos concretos, cómo afecta en cada caso y en cada lugar esas, digamos, normativas genéricas en lo que hace a las mediciones, ¿no? De ciertos aspectos. Por eso es muy importante el accionar de las entidades colectivas, de los sindicatos, de las asociaciones sindicales. La acción colectiva, yo creo, en lo personal, digamos, tengo una visión que es la herramienta central y fundamental para poder avanzar con esta cuestión de la prevención y la evitación de daños. Lo cierto es que en los lugares de trabajo donde existen asociaciones sindicales que cumplen con el rol que corresponde de defensa de la salud laboral, realmente mejora la situación y se producen muchísimos menos accidentes.
Las herramientas son múltiples que existen. Hay distintas herramientas para el cuidado de la salud desde el punto de vista colectivo. En general estamos acostumbrados a escuchar quizás hablar de huelgas más en lo que tiene que ver con reclamos salariales. Es como que en los últimos años, y esto lo digo previo a la pandemia, en general el contenido principal de la negociación colectiva fue lo salarial, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la salud o las condiciones de trabajo quedó en un segundo plano. Esto lo estoy diciendo de manera súper genérica, sabiendo que hay un montón de sindicatos que no, que lo tienen como en agenda como algo importante. Pero, a ver, relacionando con lo que dije antes, ¿no? Esto de la opción excluyente, que si cobro el RT no le puedo reclamar al empleador. ¿Cuántos sindicatos pelearon esto? Yo pregunto, ¿no? O sea, entonces también acá hay un problema con esta normativa de riesgos. Criticamos, dicho en forma abstracta, así, digamos, al sector político, si podemos llamar sector, no me gusta decirlo así. Lo cierto es que desde el punto de vista colectivo también hay muchas batallas vinculadas a los riesgos de trabajo que no se dan, que no está en agenda el tema, ¿no? Que se delegó también. Por eso retomo la cuestión de esto de la acción colectiva. Porque seguramente sí, cuando en el 2017 se reforma esa ley, hubiera existido una resistencia importante. Yo sé que, a diferencia de lo nacional, en las provincias hubo pelea contra las reformas, contra las adhesiones, en Santa Fe, en Buenos Aires también. Pero en lo que ha sido la reforma de la 27348, fue una reforma que salió básicamente con oposición de sectores más vinculados a la abogacía, a espacios académicos, a espacios de organizaciones más, sí, de profesionales tal vez, que en este punto la incidencia es menor, el poder es menor, ¿no? Entonces, volviendo a lo que es la acción colectiva frente a los posibles daños o riesgos, está el tema de la pelea por la declaración de insalubridad, la denuncia que no solamente ante los organismos competentes, sino también la denuncia pública es una herramienta, la inspección sin duda, también está la retención de tarea. Hoy la retención de tarea no está solamente en el Código Civil y Comercial, sino que en la Ley de Contrato de Trabajo. Acá no está puesto en el PowerPoint, esto debe haber quedado de antes, pero en el artículo 75 actual de la Ley de Contrato de Trabajo está como una herramienta la posibilidad de rehusar tareas cuando implique un grave riesgo para la vida y para la salud. Y todas estas herramientas se pueden ejercitar en tanto haya un sindicato que acompañe, porque la persona de forma individual no va a retener tareas por un incumplimiento, porque se pone en juego la posibilidad de sufrir una represalia futura, ¿no? O sea, la posibilidad de una represalia, me refiero a lo que es la continuidad de su contrato, más en el sector privado, esto lo estoy planteando, ¿no? Sacando la prohibición de despidos ahora en pandemia, el sistema que tenemos de despido vigente es un gran obstáculo para la posibilidad de pelear cuestiones vinculadas a condiciones de trabajo en el sector privado, ¿no? Lo digo. Bueno, entonces, y otra de las herramientas, que es la que ahora me voy a explayar más, es el Comité Mixto de Salud y Seguridad. ¿A qué le llamamos Comité Mixto? Bueno, esta herramienta está regulada en la Ley 14.408 de la provincia de Buenos Aires y en el Decreto 801 del 2014. Previamente, en la provincia de Santa Fe ya había sido reconocida por la Ley 12.913. La provincia de Santa Fe desde el año 2008 lo tiene como obligatorio el deber de constituir comité mixtos en todos los establecimientos laborales que superen una cantidad determinada de trabajadores. Después vuelvo con el convenio colectivo, porque ya empecé con los comités mixtos. Ahora vuelvo después. ¿Qué son básicamente los comités mixtos? Bueno, como dice la palabra, es un ámbito paritario. Paritario porque está conformado por una representación del sector empleador y por una representación de la asociación sindical con personería en ese espacio determinado, en ese ámbito determinado. Tienen que tener la misma cantidad de integrantes por cada parte. Y la diferencia es que esa paritaria no se constituye en forma general ante un ministerio, sino que en cada establecimiento laboral. En cada establecimiento, ¿sí?, que tenga 50 trabajadores o más, debe hoy, actualmente, en forma obligatoria, en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, constituirse el Comité Mixto de Salud y Seguridad. Esto es algo que todavía en algunos casos no se sabe. O sea, es obligatorio, inclusive hay sanciones intensas para aquellos empleadores que se rehúsen a constituirlos. Son órganos, como les decía, paritarios, de información, participación, control, y tienen una función fundamental en todo lo que tiene que ver con la salud y la seguridad. Es decir, es una paritaria
afectar a la salud y a la prevención y a la adopción de medidas concretas. Es decir, el comité mixto tiene una multiplicidad de funciones. No solamente se limita a dar una opinión, una reunión mensual, que podría ser algo formal, sino que también tiene la facultad de participar en todas las inspecciones. En cada denuncia que se propicie y cada inspección que se haga en el establecimiento debe participar el comité mixto. Tiene el deber de hacer las denuncias cuando hay incumplimientos también. A ver, espérenme, a ver si me fui para allá. Bueno, les cuento un poco más. Tiene el deber de hacer denuncias, tiene funciones en materia de capacitación, propiciar capacitaciones de todo el conjunto de trabajadores de ese establecimiento. Hace las veces es la misma tarea de los delegados y las delegadas, pero abocados a la seguridad y la salud. Entonces, tienen que tener la posibilidad de recorrer todo el lugar, recorrer ese establecimiento. Si los miembros del comité no pueden tener contacto con los compañeros de trabajo, no pueden hablar, no van a poder cumplir esa función de manera adecuada, claramente. También los miembros del comité pueden propiciar las denuncias ante las ARTs. Ustedes deben saber eso, ¿no? La denuncia ante la ART de un accidente o una enfermedad la puede hacer cualquier persona. El empleado está obligado, pero la puede hacer cualquier persona. Y a mí me ha pasado muchas veces asesorar y decir que el comité haga la denuncia, cuando se niegan a hacerla desde una determinada empresa. A veces pasa que se evitan hacer denuncias de accidentes o enfermedades para que no aumente el nivel de siniestralidad, ¿no? Y ahí el comité mixto tiene un rol fundamental, tiene que actuar. La integración, como es, yo les decía que tienen que tener la misma cantidad de personas, tanto representativas del sector trabajador como empleador. Por parte de lo que es el sector patronal, el sector empleador, participa la gerencia, el servicio de higiene y seguridad y el servicio de medicina del trabajo. Van la misma cantidad de integrantes que por la parte trabajadora. Y por parte de los trabajadores, según la ley 14.408, serían las mismas personas que ejercen el rol de delegados o delegadas. En esto les hago una salvedad. Si hay acuerdo con el empleador, también podría ser parte del comité mixto una trabajadora o un trabajador que no sea delegado de personal. Esto no está prohibido. Conozco experiencias en donde se ha logrado, en algunas empresas, sumar a otros trabajadores al comité mixto. ¿Esto qué consecuencia tiene? Bueno, estas personas van a tener tutela sindical. Eso lo dice la ley también, porque justamente la tutela sindical es la garantía de protección y de evitar que sufran una represalia con motivo de llevar a cabo esta función, este rol. A veces los empleadores no quieren que vaya un trabajador que no es delegado para decir, no quiero tener más personas con tutela. Ahora, lo cierto es que en algunos casos que se ha llevado adelante esto, funcionó muy bien. Porque el hecho de que sean personas que no son los delegados implica que haya personas que estén abocadas más exclusivamente a la cuestión de la salud y la seguridad, ¿no? Si ustedes me preguntaran a mí qué opino, yo creo que sería ideal que haya una mezcla de delegados. Algunos que sean delegados de personal y otros que no. Obviamente que vuelvo a repetir, la ley provincial y el decreto reglamentario habla de que son los delegados de personal, ¿sí? En el sistema vigente tiene que ser mediante un acuerdo y notificación y aceptación. ¿Por qué? Porque si se incluye a un compañero o compañera que no tenga tutela y el empleador lo desconoce, podría quedar expuesto en ese sentido, ¿no? Entonces tiene que haber un modo de designación y de elección y de notificación al empleador para que tenga la tutela sindical también. ¿Qué más les puedo ir contando del tema de los comités? Bueno, esta es la ley 14.408. Está el decreto provincial. Después para el Estado hay normas también específicas, para la universidad también, que establecen también instancias paritarias. Hablo de esta ley, pues la ley más general. Según la normativa vigente, a partir del 30 de abril del 2015 deberían estar funcionando en carácter obligatorio. Hoy sabemos que hay un montón de empresas que no tienen delegado de personal e inclusive tampoco comité mixto. Los objetivos que están en la norma son amplios, son muy amplios, ¿sí? Empiezan con, bueno, preservar la vida y la salud de los trabajadores, velar por el cumplimiento de normas legales y convencionales vigentes en la materia, formular recomendaciones para mejorar la aplicación de la normativa vigente. Bueno, van desde, como les dije antes, la cantidad de tareas son innumerables.
pero fundamentalmente lo principal es que estén en contacto con las compañeras y compañeros de trabajo y puedan, digamos, canalizar el reclamo vinculado a la mejora en las condiciones laborales, no hay duda de esto. E inclusive ese material, digamos, esa actividad de los comités mixtos, después puede dar lugar a reformas, a mejoras de los convenios colectivos de trabajo, porque ese saber que se va adquiriendo en cada lugar en particular, después puede llevarse al convenio colectivo de trabajo más general. Entonces se pueden lograr tal vez, digamos, reformas en lo que hace a cuestiones más generales de una actividad en particular, que tal vez se repita en distintos lugares y eso amerita una normativa propia para la actividad o para ese sector o para ese oficio. Entonces, también tienen capacidad normativa los comités mixtos. No solo para el establecimiento, sino, como les digo, son una fuente de información muy importante. Y en los casos donde funciona, lo interesante de los comités mixtos es que en definitiva se logra un trabajo a través de la cooperación con los empleadores. Es como que hay conflictos sin duda, porque el conflicto es parte digamos, es congénito a la existencia de intereses contrapuestos, ¿no? O sea, hay intereses contrapuestos y va a haber conflicto, pero en lo que hace al accionar cotidiano de los comités mixtos, muchas veces se terminan poniendo de acuerdo las partes, porque cuestiones que cuando se discuten en forma externa a un lugar de trabajo, o lo discutimos como desde un lugar entre abogados tal vez, y quizás los que hablamos no conocemos cómo funciona realmente ese lugar, ese espacio, cuáles son las necesidades reales. Entonces, bueno, es una herramienta que es muy valiosa. La cantidad de personas que lo integran, esto en la ley hay una equivalencia con lo que es la ley de asociaciones sindicales. Si es de 10 a 50 personas, hay un delegado de prevención, que tiene el mismo rol, pero es un delegado de prevención, y a partir de 50 hasta 100 hay 2 delegados, más de 100, 101 en adelante hay 3, 201 y 4, etc. Esto hay un parámetro similar a lo que es la ley de asociaciones sindicales. Y puede haber más, nada lo impide, pero bueno, el mínimo es esto. Bueno, esto ya lo dije. El comité se puede dictar un reglamento interno, esto es muy recomendable, porque hay un montón de cuestiones que pueden regularse de mejor forma, a través justamente de un debate previo. Y bueno, y en general después hay cuestiones formales que no sé si vale la pena ahora. Quien es presidente, después cada parte y secretario van invirtiendo el cargo, etcétera. Esto no. Lo último que les digo, porque aparte no me hicieron ni una pregunta, es que, nada, esto se considera una infracción grave, digamos, el no constituir o obstaculizar la constitución del comité mixto. Y este comité no sustituye ni al empleador, ni al Estado, ni a la ART en sus responsabilidades. Esto está dicho también en la norma. Bueno, con esto voy a dejar de compartir, así doy lugar a algo de preguntas que vamos a abrir. Que fui por los distintos temas. Ay, perdón. Bueno, mientras esperamos a ver si alguien se anima con alguna pregunta, María, pido si abrís tu cámara de nuevo, que se cerró. ¿Se cerró de nuevo? Yo la tengo abierta acá, ¿eh? Y me veo inclusive en el cuadradito abajo. ¿Me ven ustedes? Sí, yo te veo también. No sé si quieren alguna pregunta de todo esto. Creo que has sido más que clara y por eso no se están animando a preguntar algo que haya quedado afuera. Y si no hay alguna pregunta o algún aporte que quieran hacer, bueno, podemos ir cerrando. No sé si Juliana, Matías, tienen algo que quieran comentar, o bueno, ya María Paula, para ir dando cierre. Sí, más que nada comentar para acreditar o quienes quieran tener un certificado, tienen que completar un cuestionario que está en la página. Ahora, Camilo, no sé si tenés el link por ahí, si no ahora lo... Sí, ahí estoy poniéndolo en el chat, lo van a poder encontrar ahí. Van a tener que ingresar al link que les estoy dejando ahora en el chat.
ingresan con su usuario y contraseña, que si no lo tienen todavía es muy fácil de obtener, simplemente tienen que ingresar unos poquitos datos y bueno, una vez ya con su sesión iniciada, en este link van a poder encontrar el cuestionario que, bueno, una vez completado les va a acreditar la aprobación de esta actividad. ¿Pudieron seguir la imagen o se veía muy pequeño? No, anduvo bien, se veía bien. Sí, se veía bien. Sí. Bueno, estaría bueno saber qué pasó del otro lado. Pero uno tiene ganas de poner algo, aunque sea un comentario por el chat, porque a veces no a todos les funciona el micrófono o algo, para saber que están del otro lado. Pero bueno, no vamos a presionarlos tampoco. Ya ahí dejamos en el chat el enlace para que bueno, puedan acceder al cuestionario que María Paula nos trajo para dar cierre a este curso. Así que, si les parece, vamos cerrando. Diga Juliana, María Paula. Bueno, perfecto. Yo ahí no sé, traté de entrar al chat y ya no veo a nadie. Así que si ustedes me ven, Sí, perfecto. tranquilo. Estás acá, estás con nosotros. Estoy ahí. Bueno, sí, no hay, quizás fuera una cantidad muy vasta de temas y bueno, por eso no sé, pero de lo que quieran, si quieren, si es a través de ustedes que manden las preguntas después, yo les contesto, no hay problema. Así que bueno, gracias y bueno, y seguimos en contacto. A vos, María Paula, te agradecemos un montón. Bueno, Matías y Juliana, como siempre, por parte de la AJB. Y bueno, a todos y todas quienes estuvieron participando de esta charla de hoy. Así que bueno, nos encontramos en la próxima charla. Bueno. La próxima. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Chao, chao.